Además, la formación de Immune es única porque pretende ofrecer un aprendizaje a través de retos prácticos que trabajamos en colaboración con nuestros partners tecnológicos, líderes en los sectores tecnológicos. Bueno, ahora ya lo que os muestro también, perdonad, aquí en la slide anterior, una breve introducción sobre nuestros programas, nuestra formación académica. Entonces podéis ver que tenemos programas, bueno, desde programas para niños, que son nuestras extraescolares y nuestros summer camp. Tenemos también programas para chicos a partir de 16 años, para chicos y chicas, y a través de este programa es el Computer Entrepreneurship Bachelor. Y tenemos también programas para profesionales. Ahí podéis ver los másteres en ciberseguridad, máster en data science y los bootcamps de Voice Tech y Secure Coding. Y por último tenemos programas ejecutivos para comités de dirección, como el programa de Exponential Technologies, y para consejos de administración, con el programa de Vortec. Y también, por supuesto, el programa de Blockchain en Legal, dirigido a profesionales en el sector legal. Ahora ya quiero dar paso a nuestra mesa redonda. Vamos a hacer una mesa redonda que durará unos 30 minutos y después de esos 30 minutos tendremos 15 minutos dedicados a preguntas y respuestas para nuestros ponentes, para nuestros excelentes ponentes de hoy. Y contaremos también con la participación de Juan Avilés, el director de nuestro programa de blockchain en el sector legal, que nos pasará más información sobre este programa y sobre la convocatoria que empezará el 13 de noviembre. Con esto paso la palabra a Cristina Martínez, Chief Legal Officer de Alastria, que nos va a presentar a los demás ponentes. Cristina, muchas gracias por estar aquí y todo tuyo. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a todos. Bueno, voy a hacer una breve presentación de los participantes en esta mesa. En esta mesa de debate tengo a Antonio Sotomayor, al que conozco muy de cerca desde Alastria, porque hemos trabajado juntos, él ha colaborado en el desarrollo de la red T y es un experto en desarrollo de tecnologías de redes de registro distribuido, blockchain. A mi izquierda tengo a Alejandro Gómez de la Cruz, es abogado experto en tecnologías de carácter disruptivo, especialmente blockchain. Tiene 1000 gorros, no puedo decirlos todos porque es imposible, pero es el CEO de EcoFunding y desde ahí os lo presento. Y luego tengo a Sara Molina Pérez Tomé. Sara es también abogada, experta en derecho tecnológico y ahora está muy posicionada y analizando desde un punto de vista filosófico la ética en la utilización y en el desarrollo de la tecnología. Y espero que me oigáis bien porque estamos aquí todos con mascarilla. La verdad es que es una cuestión un poco especial. Si no me oís, pues levantáis la mano y lo decís por el chat y levantaremos la voz todos, ¿no? Yo tengo una primera pregunta que voy a dirigir aquí a mi izquierda a los señores abogados, a Alejandro y a Sara, y es un poco que nos den su opinión sobre cuáles son los retos que la tecnología blockchain plantea desde el punto de vista jurídico o para los abogados, ¿no? en ejercicio. Primero, Alejandro, por favor, muchas gracias. Sí, bueno, antes de responder a la pregunta, simplemente comentar un matiz, y es que yo creo que, y no ocurre solo con blockchain, sino con todas las tecnologías, es que tendemos a subestimar lo que está ocurriendo hoy con ellas y tendemos a sobreestimar lo que pueden hacer, ¿no? Cuando vemos temas como blockchain en la prensa, sobre todo la prensa más genérica, pues hablan de blockchain para el cambio de las ciudades, los ecosistemas, las industrias, y probablemente muchas de esas cosas acaban ocurriendo, pero sin embargo tendemos a desatender lo que está ocurriendo en el corto plazo. Y esto es especialmente relevante en sectores como la abogacía, donde la tendencia del asesoramiento debe ser más inmediato. Es decir, está muy bien que la tecnología en un futuro nos pueda ayudar, como ha hecho Internet, ¿no? Cosas que hoy ocurren en Internet se llevan planteando desde los 90 y hasta hoy no se han materializado. Sin embargo, un abogado, desde mi punto de vista, debe de tender a tener un conocimiento mucho más inmediato de lo que está ocurriendo en un ecosistema. Y eso es un poco la crítica constructiva que le puedo, desde mi experiencia, mi corta experiencia personal,
le puede hacer a la industria. Y es básicamente decir, existen ecosistemas como exchanges de criptomonedas, grandes custodios y entidades que están haciendo movimientos de volúmenes de hasta billones de euros, y sin embargo parece que el asesoramiento legal sobre eso pues ha quedado como en un segundo plano dentro de muchas de estas materias. Yo creo que es un punto clave que los abogados empiezan a entender de cómo los casos de uso que están hoy en desarrollo, que se están produciendo en negocios jurídicos que ocurren en la blockchain, tengan un poco ese estudio. Además de, por supuesto, no ir desoyendo lo que puede ir ocurriendo y estar atento a novedades que puedan ir ocurriendo en el sector. He puesto el ejemplo de las criptomonedas como uno más, pero básicamente estamos hablando de que exchanges tipo Coinbase, Binance, pues tienen en custodia cantidades al orden de, eso, lo que decíamos, ¿no? De hasta 10, 12, 15 billones de euros. Por otra parte, creo que estamos en un momento muy bonito para la industria legal dentro de este ecosistema, porque hasta ahora, por suerte y por desgracia, pero también ha sido un poco lo que nos ha permitido innovar a los abogados, estamos trabajando un poco pues, con palos y piedras, con regulaciones que no estaban preparadas para este sector y tratando de interpretar extensivamente pues, leyes que no se habían concebido para hablar de blockchain, para hablar de criptomonedas, de transacciones, de redes descentralizadas, exchanges sin intermediarios, etcétera. Y sin embargo, pues ahora viene una corriente regulatoria que arrancó sobre todo en Estados Unidos, pero que ya está llegando a Europa, con regulaciones muy particulares, como MiCA, en el caso de la Unión Europea, que ya está regulando muchos de las verticales y aspectos de los activos digitales de distinta índole, porque aunque esto es una mesa redonda y no da tiempo a exponerlos todos, más o menos los que ya estéis un poco metidos en la materia, veréis dónde van. Y yo creo que es un punto muy interesante porque va a haber una oportunidad enorme para el sector de la abogacía a la hora de aplicar esto. Y eso es un ejemplo de una regulación más. También ya tenemos traspuesta o en proceso de transposición la quinta directiva de prevención del blanqueo de capitales, que incluye como sujetos obligados a exchanges y custodios de activos digitales. Y son cosas que un despacho de abogados a día de hoy no puede desoírlo porque es el pan nuestro de cada día en cualquiera que esté emprendiendo en este sector, ¿no? Entonces, por resumir un poco lo que acabo de comentar, yo creo que mi consejo o el reto legal que se enfrenta es, además de seguir la tendencia largoplacista de la tecnología, tratar de entender mucho mejor lo que se mueve en esta industria en el corto plazo, cosa que no es fácil porque se mueve a una velocidad pasmosa. Y yo creo que eso es un poco lo que puedo comentar desde mi experiencia o de mi prisma personal. Muchísimas gracias, Alejandro. Tienes la palabra. El primer reto es hablar detrás de Alejandro Gómez Lacruz cuando habla de blockchain, porque de hecho yo empecé a conocer esta tecnología de su mano. Solamente a mi querida Cristina, solamente le voy a corregir una cosa, y es que yo soy licenciada en Derecho, una abogada, entonces aprendo mucho de compañeros como ella y como Alejandro, pero mi punto de vista y los retos que yo creo que a los que se enfrenta el sector, por un lado es ese trabajo más que imprescindible, más alto, ¿no? Perdonad, más que necesario, en el que tenemos que empezar a trabajar en lo que se lleva mucho tiempo hablando en otras tecnologías y que en blockchain también es necesario, es la ética en el diseño, ¿no? Ahí es donde tiene cabida tanto el sector legal como perfiles más humanísticos, más desde el punto de vista sociológico. Y creo que era interesante que también la formación que se va a impartir abarque esta materia, ¿no? Porque muchas veces hablamos de tecnología y al final cualquier tecnología está para cubrir una necesidad del ser humano, ¿no? Lo decía en el post que escribí para mí recientemente. Y volver un poco al blockchain y cuáles son los fines para los que se crea esta tecnología nos lleva a replantearnos términos como qué es la verdad, qué significa algunos términos más humanos, más allá de la parte jurídica, que sin embargo, o sea, que está totalmente unida a la parte ética, ¿no? Ahí fijaros que una de las primeras conversaciones que tuve con Alejandro, desde el punto de vista más de la gobernanza, que es un tema también muy interesante y complicado a la vez, está impregnado, igual que el propio código, de los principios éticos que deben sostenerlo, ¿no? Entonces me decía, yo le estaba explicando, ¿no? Que me parecía muy interesante el enfoque que se podía hacer desde el punto de vista de negociación de determinadas materias, buscando el equilibrio, buscando el fin común y el acuerdo entre todas las personas. Entonces, recuerdo que en esa conversación me dijo, bueno, es que al final la gobernanza tiene que servir para lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces acudimos a la normativa, que como cada vez se está desarrollando más, pero también la ética debe impregnar esa gobernanza y esos principios básicos, porque sin ellos estamos perdidos, ¿no? Si se nos olvida, esto es como todo, cualquier tecnología como herramienta se puede utilizar para el bien o para el mal. Entonces,
tiene la capacidad de ayudar a poblaciones desfavorecidas, pero también creo que no solamente desde la parte jurídica, sino de la parte humanística, hay que abrazar la parte ética desde el propio diseño, de forma colaborativa, con técnicos, con abogados, con sociólogos, y por eso me encanta estar aquí, porque puedo aprender de todos vosotros. Así que bueno, así un poco... Estoy muy de acuerdo, además es que creo que el tema de la gobernanza es el punto crítico, creo yo, o por lo menos son los puntos críticos en este momento de desarrollo de redes, ¿no? Ahora me gustaría hacer una pregunta un poco más techy, un poco más de... Presenta a Montse, por favor. ¡Ay, Montse! ¿No te he presentado? ¿Quién me ha presentado a Montse? Es que como estás Perdóname. Perdóname. He presentado a todos los que tenemos aquí, Montse Guardia, además es mi jefa. Montse Guardia es la directora general de Alastria y ella además la quiero un montón, ella lo sabe. Perdóname, es una crack en innovación, viene de Sabadell y bueno, Alastria es su bebé. ¿Qué más puedo decir de ella? La pregunta que voy a hacer va dirigida a Antonio y a Montse, ¿vale? Y es un poco que, a ver si nos podéis contar, ya sabéis, la curva de Gartner, un poco reflejaba, bueno, pues que estamos en un momento como de fusión, ¿no? De la tecnología, más bien, yo creo que en términos constructivos es de aterrizaje, ¿no? La tecnología blockchain es como los antibióticos, no se puede utilizar para todo, tenemos que definir concretamente, concretar y aterrizar en qué casos de uso la tecnología responde y es útil, ¿no? ¿Cuál sería, en vuestra opinión, el estado de desarrollo actual? Si, por ejemplo, si comparamos con Internet, a mí me dicen mis compañeros de Alastria que el grado de desarrollo de la tecnología blockchain a día de hoy es como en los años 90, 92, 93 en el desarrollo de Internet. Bueno, yo creo que no sé si dejar hablar a Montse. Pero... No, empieza tú, Antonio. No, hombre, yo creo que a lo mejor quizás no tanto, pero hay un punto ahí, efectivamente. Desde luego hay puntos de coincidencia, creo que estamos más avanzados, pero sí hay puntos de coincidencia como estaba Internet en esos momentos, ¿no? Era un momento, y ahora también es un momento en que vemos que el camino que tenemos por delante es mucho más vasto y mucho más rico que lo que llevamos recorrido. Entonces, en ese sentido de posibilidades, desde luego sí. Y también en el sentido de que digamos, las primeras herramientas que se crean funcionaban para lo que se crearon, es decir, el email funcionaba fenomenal en el 94, de hecho no ha evolucionado tantísimo desde el 94 aquí, era una gran herramienta entonces y lo era ahora. Pero ya entonces, de hecho ya la web 2.0 va a llegar más adelante, en los años 2000, cuando ya dice, bueno, es que ya no son páginas web, son aplicaciones que corren sobre la nube, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que estamos bastante más avanzados quizás que el 94. Pero sí que es verdad que coincide en esa parte de que estamos en un momento también de experimentación, de creación. La subida y bajada de Gartner ha sucedido, digamos, a nivel de opinión pública, pero la tecnología ha seguido avanzando de una forma muy rápida. De hecho, ahora mismo tenemos ya herramientas cada vez más sofisticadas, pues todo lo que estamos viendo, todos estos experimentos sociales y económicos que están funcionando en el mundo DeFi, por ejemplo, las finanzas descentralizadas, todos los temas de la computación fuera de la cadena, que nos permite hacer cosas también mucho más avanzadas, las pruebas de conocimiento cero, están avanzando realmente muy, muy rápido y llegando a un punto de convergencia en sweet spot, yo creo que bastante bueno. Creo que estamos en un momento bastante ideal. Creo que estamos un pelín más maduros que Internet en el 94, pero sí que es verdad que coincide esa filosofía. O sea, el camino por delante realmente es muy, muy amplio. Muchas gracias, Antonio. Ahora sí, Montse, por favor. Sí. No, un apunte, ¿no? Lo que ya habéis comentado y lo que ahora comentaba Antonio, ¿no? Yo creo que el gran desafío que tenemos cuando hablamos de blockchain es que no podemos decir tecnólogos y abogados y financieros y médicos, sino que lo que nos obliga, ¿no? El tipo de tecnología que es una tecnología, como dice Antonio, es una tecnología y como Internet, son tecnologías que no las vemos y que nos conectan, ¿no? Es un avance en la telecomunicación, pero es que la comunicación es humana y la comunicación, o sea, el mecanismo que puede ser la cadena de bloques o cómo la vamos a utilizar, es eso, es un mecanismo. Y es un mecanismo que es distinto a lo que hemos usado hasta ahora, ¿no? Y ahí te compararía con la conectividad móvil. O sea, cuando antes de tener móvil, ¿no? de tener una comunicación por aire tan clara como la que tenemos ahora con los móviles, al uso del móvil, a cuando empezamos a usar los móviles, que eso fue en los años
90, finales de los 90, ahora que prácticamente los tenemos incorporados en los relojes casi, ¿no? O sea, que estamos ya trabajando con con smart devices, ¿no? Con este tipo de electrónica que es tan cercana y estamos telecomunicando con aire, con tecnología que no vemos, pues el uso, ¿no? Y cómo nosotros mismos hemos cambiado como personas en estos años es lo que ahora nos está pasando con lo que vemos en blockchain. Y de ahí que los tecnólogos sí que pensamos que esto va a florecer más, porque es otra forma de telecomunicar, es distinto. El concepto dato es distinto, tal como lo vamos a comunicar en una cadena de bloques, porque no vamos a comunicar un dato, vamos a comunicar una imagen de un dato. Pues estos conceptos más abstractos que a nivel de ingeniería de software y de hardware nos encantan, necesitan perfiles mixtos, ¿no? Y nos obligan a los tecnólogos a saber algo de lo que sabéis los abogados, y yo creo que obligan a los abogados, ¿no? a saber algo de lo que nosotros estamos trabajando en tecnología, y ahí es la riqueza. Yo creo que nos vamos a encontrar con perfiles mixtos y que una base jurídico-legal ¿no? va a tener que avanzar, va a avanzar y va a tener conceptos muy claros de tecnología, como yo sé que tú tienes ahora, Cristina, ¿no? Y como sé que en la mesa tenéis, ¿no? Tanto Alejandro como Sara, ¿no? Eso es la belleza. ¿Qué pasó con Internet? Que nos pasó lo mismo, ¿no? Que igual profesiones que no existían o que existían de una forma determinada, yo os hablo de banca, por ejemplo, ¿no? Pues la forma como se hacía pagos antes de Internet y cómo se hace ahora, pues ha cambiado completamente, y con ello ha cambiado una serie de normativas alrededor. Pues eso es es donde estamos. Sabemos que con blockchain cambia la forma de telecomunicar, la normativa como telecomunicamos va a cambiar, va a ser nueva, se va a adaptar, y ahí estamos. Yo creo que estamos al inicio, ¿no? No sé si no oigo la sala. A ver. Ahora. Ahora sí, ¿verdad? Muchísimas gracias, Monse. Yo estoy muy de acuerdo. Me voy a bajar la mascarilla porque es que no se me oye nada, ¿no? Pues nada, me quito la mascarilla para que me escuchéis todos, porque si no es un horror. Perdonad si no me habéis escuchado antes. Ahora, además de agradeceros, efectivamente, yo comparto la necesidad de equipos híbridos. Yo nunca voy a aprender a programar ni ganas que tengo, porque hay personas que lo hacen maravillosamente. Y creo que Antonio ahora quiera ponerse a aprender derecho, no lo creo. Pero sí que es verdad que no es necesario, o sea, sí que es necesario que los abogados conozcamos la tecnología para poder identificar qué fricciones jurídicas se plantean. Ese es el punto, y para eso la tienes que conocer, aunque sea por encima. No hay que conocer la mecánica ni lo que hay por detrás, pero sí cómo funciona en su manera, qué cuestiones jurídicas tú tienes que ir salvando, ¿no? Que es lo que decía perfectamente Alejandro al principio. Ya me voy a callar y voy a lanzar la última pregunta, que es para que todos vosotros podáis contestar. ¿Cuál es vuestra opinión o cómo veis el blockchain y legal tech? ¿Cómo uniríais ambas palabras? Empezamos por Alejandro, por ejemplo. Okay. Pues seguimos el mismo orden de antes, ¿vale? Me pongo la mascarilla otra vez. Aquí, bueno, vuelvo a hilar con, si no importa me la bajo yo también, vuelvo a hilar con lo que decía antes de que tendemos a sobreestimar lo que se puede hacer, y de hecho se ha visto mucho, ¿no?, de montar herramientas específicas de blockchain dentro de bufetes de abogados y demás, que no niego que en algún momento pues, se pueda hacer algo así. Sin embargo, yo creo que la relación que puede haber entre legal tech, con todo lo que yo engloba, al final es un concepto muy abstracto, ¿no?, en un despacho viene a ser más de cómo utilizar las herramientas que ya existen en pro o en beneficio de un asesoramiento legal. En mi experiencia, por poner un ejemplo concreto de lo que estoy hablando, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales ya existen, por ejemplo, innumerables herramientas que trabajan con lo que se llama on-chain analytics, que en palabras llanas para que todo el mundo lo entienda, viene a ser analizar más o menos datos macro de lo que ocurre en la blockchain, en este específico caso concreto, para analizar las probabilidades que hay de que ciertos activos puedan provenir de actividades delictivas, blanqueos, etcétera. Entonces, pues en el caso de un departamento de compliance, el saber integrar este tipo de herramientas en el uso, pues me parece que es un poco hacia dónde debemos de ir en el plazo más corto. Quizá yo no soy el más indicado para hablar en el largo plazo,
pero sin embargo creo que sí es especialmente relevante para lo que está ocurriendo hoy y las normativas que hay que implantar. Y como este ejemplo, insisto, hay muchos más. Están empezando a aparecer, por ejemplo, exchanges descentralizados o proyectos de DeFi que estaban comentando antes, donde básicamente desaparecen infinidad de intermediarios. El hecho de que un despacho sea capaz de no saber programar, lógicamente, sino integrarse o trabajar con ese tipo de herramientas para analizar el estatus jurídico de cada situación es especialmente relevante. Y ya por concluir, respecto a lo que se decía antes, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. No creo que a los abogados deban aprender a programar ni los ingenieros aprender a hacer asesoramiento legal. Y hago una analogía y es derecho de la salud o derecho médico. ¿Tú querrías que tu abogado te operase a corazón abierto? Pues, en mi opinión, no, pues igual que si quiero montar una herramienta, no quiero que sea un abogado el que me la programe, ¿no? Con independencia de que sea el mejor abogado del mundo. Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? Obviamente, pues si eres abogado del derecho en el ámbito de la salud y médico, pues tienes que conocer muy bien la industria y las partes que te afectan de ella, y esto no hay que inventar la rueda, estamos en una industria nueva de la que hay que saber, de la que hay que conocer, hasta el punto de las limitaciones que uno tenga que tener cada uno en su sector. Sí, me bajo la ventanilla esta, que no nos oís. A ver, la verdad es que hay muchos aspectos que ya he descubierto sobre lo que implica la parte de LegalTech. Lo que habéis dicho de Gartner, además es que la curva es súper clara. En blockchain sale abajo del todo ahora mismo, ¿no? Cosa que para mí es una súper buena noticia, porque creo que hemos estado una temporada inflando muchísimo lo que iba a hacer el blockchain. La realidad es que en el mapa de LegalTech en concreto, es decir, de la aplicación tecnológica en el sector legal, lejos de las aplicaciones que contabas, si buscáis cualquier mapa de LegalTech, más allá no hay desarrollos concretos, sí que en el mapa como tal, pero sí que yo creo que redes como, y no es por promocionar al Lastre, ¿no? Determinadas redes que sí que están permisionando determinados usos, eso ya se está empezando a utilizar, empieza a hacer real, que por eso me parecía interesante, ¿no? Cada vez que hablas y dices, sí, pero blockchain está muy bien, pero iba a solucionar el mundo, ¿qué se está haciendo ahora, no? Creo que, bueno, Monse tiene un montón de casos, pero creo que para mí, no, tampoco soy visionaria, pero creo que del pico de la desilusión a poco empezar a usos más reales, más concretos, que es verdad que en algún momento llegaremos al máximo de esta tecnología, pero que se van a conseguir, y creo que es súper importante, además de lo que hemos citado de Gartner, la ley de Moore que decías al principio, ¿no? Subestimamos la tecnología o sobreestimamos la tecnología antes de que venga, y cuando ya está a punto de empezar a tener casos de uso, la subestimamos. Entonces, ojalá, porque creo que hay muchísimo trabajo por hacer y en el sector de LegalTech más y de su aplicación, no solamente algunos usos que ya han aparecido en despachos que permiten pagar a sus clientes con criptomonedas, etcétera, etcétera, o sea, otro tipo de casos que van a aterrizar y van a hacer que blockchain empiece a despegar mucho más en el sector LegalTech de lo que lo está haciendo hasta ahora. Así que, muchas gracias, Monse. LegalTech y... Sí. Sí. ¿Qué nos cuentas? No, a ver, sí, no, estoy de acuerdo con lo que estáis comentando, ¿no? Yo creo que Gartner, lo bonito de estas gráficas, ¿no? Los que no sea habitual, ¿no? No es habitual saber, pero bueno, los que nos dedicamos a tendencia tecnológica, pues es un indicador más, pero es un indicador bueno porque tienes un pico, ¿no? Hay un pico de una tecnología, siempre pasa, ¿no? Algo parece nuevo en el mundo del software o del hardware, de las telecomunicaciones, que hace que al inicio haya mucha expectativa porque son herramientas que no conocemos y que pueden desarrollar nuevos usos y con lo cual nuevo mercado. Hay un momento en el cual se profundiza sobre algo y dice, bueno, pues no va a servir para todo, sino va a servir para algo muy concreto. Hay una caída ahí en el valle, ¿no? De decir, ahora entiendo, pero esto es más complicado de lo que me pensaba y no sirve para tanto, pero sí que sirve para algo. Y al final hay lo que llamamos estar en el plano, ¿no? La curva es un pico que luego acaba en valle y finalmente se estabiliza. Y a partir de ahí la tecnología ya es madura, o sea, ya se ha asumido. Como el caso de blockchain es algo muy concreto, es cadena de bloques, es cómo funciona, pero cómo funciona para qué. No es una tecnología finalista, ¿no? Es una tecnología que es un medio que luego le das un fin. Y ahí aún nos queda mucho. O sea, entonces, en algunos fines no está desarrollado o no, aún no hemos encontrado para qué sirve, pero lo que tenemos claro es que sirve para tres cosas seguras. Y una de ellas es el registro, ¿no? Entonces, registrar algo en la red
que es Internet, que parece que sea algo etéreo, pero no es tan etéreo porque detrás hay líneas de código que se escriben en máquinas, que es electrónica, ¿no? Que es físico. Hacer una línea de código que sea inmutable, o sea, que no la puedas manipular, que si lo manipulas, porque ahí viene la gracia de la cadena de bloques, ¿no? Que son bloques encadenados en el sentido que si me salto un bloque lo voy a saber seguro. Con lo cual, ese hecho en concreto, esa bondad tecnológica, bien utilizada para registro, a nivel legal, jurídico-legal, como herramienta para el mundo legal, ¿no? Es una herramienta para todo lo que es el sector legal, es muy potente, como para el sector de auditoría, como obviamente para sectores relacionados, ¿no? Como notaría, que yo insisto, yo creo que no es una herramienta sustitutiva, sino es una herramienta a potenciar, o sea, es una herramienta que permite escalar. Entonces, os pongo el ejemplo de auditoría, o sea, si en auditoría lo que hasta ahora estamos auditando es evidencias y buscando evidencias de que hay una claridad en hacer algo, en este caso concreto, blockchain es prueba electrónica pura. Entonces, tú puedes registrar algo, registrar una evidencia que luego cuando se audite algo, al auditor le va a dar la capacidad de poder extrapolar, ¿no? Poder tener esa capacidad de maximizar el número de evidencias que ha analizado en un día. Entonces, es una herramienta multiplicadora para unas determinadas profesiones. Y yo creo que ahí es la gracia, ¿vale? De casos de uso. Entonces, nos decía, ¿no, Sonia? Sara, que estáis comentando casos de uso. Caso de uso en auditoría para todo el tema que sea trazabilidad de elementos de registro, cosa que nos simplifica blanqueo de capitales, ¿vale? Nos va a simplificar procesos de due diligence, de compra y de venta de empresas, todo lo que sea confidencialidad alrededor de un contrato y sobre todo combinación de blockchain con inteligencia artificial para extrapolar, ¿no? Patrones de comportamiento. Entonces ahí tenemos un espacio muy grande. Bueno, pues yo me voy a bajar la mascarilla. Mira que os he avisado por la inteligibilidad, os he avisado que yo con mascarilla gano bastante. Pero bueno. Yo creo que blockchain en el sector legal es inevitable. O sea, esto, mi hijo me diría que me falta el guante de Thanos, inevitable, ¿no? Y aunque suene un poco miedoso, realmente es que vivimos en un mundo que durante miles de años nos hemos acostumbrado a unas estructuras que tenían que estar como estaban porque no había otra forma. Tenemos lo que ha adelantado Monse, miles de registros, las cosas están registradas en miles de sitios diferentes y tenemos que intentar coordinarlas de alguna manera porque aquello no es estándar ni se habla entre sí. Y luego hay un problema de complejidad innato en todo lo que es legislación, normas, regulaciones. Tienes que poner un montón de cláusulas, un montón de cosas para evitar esa famosa picaresca de echar la ley, echar la trampa, ¿no? De siempre, ¿no? Entonces hay que montar un sistema muy, muy complejo para coordinar una cosa que está completamente en piececitas. Entonces, lo que te lleva a esas dos cosas es a una cantidad de procesos manuales y una gran lentitud. Y entonces eso nos lleva al problema de rendimiento, ¿no? Una justicia lenta es justa. Es la famosa frase de toda la vida, ¿no? Entonces nos encontramos que no. Y esto yo creo que blockchain lo que abre es las compuertas, ¿no? Lo que permite dar fluidez a un sistema para que funcione como originalmente estaba pensado. Todas estas leyes, toda esta justicia, todos estos procedimientos, el que pueda realmente cumplir el fin para el que fue diseñado. Yo creo que eso es un valor importantísimo que va a hacer que lo tengamos aquí ya. Vale. Bueno, pues hemos acabado ya con la ronda de preguntas de los ponentes. Vamos a dar paso a Juan, que me está pidiendo la palabra. Juan, tranquilo. Vuelvo a ponerme la mascarilla. Gracias a nosotros. Bueno, sobre todo muchas gracias a todos por la mesa ronda. Yo creo que ha sido muy interesante. Y yo lo que os quiero contar un poco el programa que hemos creado en Immune, ¿no? Pues poner... Vale, bueno, lo que hemos hecho, y a mí cuando se me acercaron de Immune a decir, ¿no? que si podíamos montar un programa de blockchain ilegal, primero me planteé esto, ¿pero por qué? ¿No? Porque yo creo que el porqué está claro. Estamos hablando que es una tecnología disruptiva, probablemente ha habido un momento de hype, como bien analiza Gartner, pero está ahí y va a estar, y en el sector legal hay un impacto tremendo. Por cierto, no es el único sector, como todos sabéis, que está impactado por blockchain. El financiero, por supuesto, es probablemente el más directo, y el sector de distribución y otros sectores, pero el sector legal tiene un impacto directo, ¿no? Entonces, vale,
pues está claro que hay que montar algo ahí, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues mi visión es, vamos a juntar ambos mundos, vamos a coger y vamos a intentar que los tecnólogos nos entendamos con la gente del sector legal, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos creado una serie de charlas, de cursos, bootcamp, no sé cómo llamarlo nunca, porque al final lo que para mí es compartir experiencias con todas las personas que vengan. Entonces, lo que sí que he tenido es la suerte, cuestión para atrás, he tenido la suerte de juntar un grupo que, bueno, algunos están aquí presentes, y un excelente grupo de profesionales, intentando balancear mucho la parte tecnológica con la parte legal, más de conocimiento legal, y también un poco meter todo lo que tiene que ver con emprendimiento, porque también consideramos que dentro del sector legal y blockchain, bueno, pues hay mucho espacio para generar nuevas startups, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de valor, y además hemos querido dar un punto de entendimiento entre ambos mundos. Entonces, os voy a pasar a enseñar un poco lo que va a ser el programa. Básicamente el programa Blockchain y Legal se compone de 40 horas, ¿vale? Es un programa que está pensado para fin de semana, viernes y sábado, y lo hemos dividido en 3 grandes bloques. El primero, pues será, que aquí Antonio tendrá un peso importante, bueno, y Óscar también, será básicamente entender la tecnología, pero hay que entenderla tocándola, ¿no? A nosotros nos gusta pensar que para entender de verdad esto tienes que tocar y tienes que darte cuenta de lo que estás haciendo. Que las presentaciones y los PowerPoint están muy bien, pero hasta que no coges y metes las manos no lo entiendes. ¿Quiere decir esto que si un abogado, una persona del sector legal está haciendo el curso, tiene que programar, no es necesario? Para eso también está la parte tecnológica, ¿no? Los tecnólogos, que son los que colaboran ahí. Pero sí que es necesario que, aunque sea siguiendo unas guías, una serie de instrucciones, sea capaz de llegar a hacer pues, un smart contract, a meter un nuevo nodo en una cadena o cualquier tipo de movimiento de ese tipo que le haga de verdad entender lo que está haciendo. ¿Por qué? Pues porque así, a la hora de pedirle algo a la gente de IT, a los tecnólogos, a los ingenieros, lo va a entender mucho mejor lo que está haciendo. Después, el segundo gran bloque que hemos planteado es, bueno, y ahora vamos a entender, o sea, hemos entendido la parte tecnológica, hemos entendido la parte de ecosistemas de blockchain, y ahora vamos a intentar entender cómo aplica todo esto dentro del sector jurídico. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues desde la parte técnica de smart contracts, los aspectos legales del blockchain, o sea, qué tipo de legislaciones hay, qué está por venir, como contaba Alejandro muy bien, qué se está haciendo en Estados Unidos, que aunque el curso está pensado para legislación europea, pero bueno, también que sepamos qué está ocurriendo por ahí, ¿no? Y veamos casos de uso, etcétera. Y una parte muy importante que Sara junto con Carlos van a compartir con nosotros es toda la parte de ética. Cómo hacer en el diseño de toda la aplicación de blockchain o de toda la solución que queramos hacer, inculcar la ética desde el principio, desde el diseño, y que podamos tener soluciones, bueno, pues que no solamente nos den dinero o esta startup crezca, sino que además tengan una acogida social importante, ¿no? Y la última parte, bueno, pues también es qué hay actualmente en blockchain dentro del sector legal, estudiar el momento actual, ver qué se está haciendo, qué cosas futuras están viniendo, pero además, a mí una cosa muy importante, la ha comentado Monse, es blockchain es una tecnología, pero hay otras tecnologías alrededor que fomentan mucho, que pueden potenciar el uso de blockchain o incluso mejorar la inteligencia artificial. Entonces, aquí en el programa veis que hablamos de chatbots, pero vamos, no solamente chatbots, tenemos desde correlaciones hasta un montón de diferentes aproximaciones de inteligencia artificial y ver cómo, juntando estas dos tecnologías, podemos sacar mucho más valor a la tecnología blockchain. Y además, para todo esto, Diego nos va a ayudar a trabajar conjuntamente. Entonces, lo que queremos hacer es una parte en este último módulo de cómo entenderse los dos mundos, es decir, herramientas desde el punto de vista de design thinking, agile, etcétera, metodología para que podamos hablar conjuntamente y tener un lenguaje común
y llegar a un punto común ingenieros y abogados o sector legal. Y por último, como estamos llegando al final del tiempo, solo deciros, bueno, pues que esta formación que va a empezar el día 13 de noviembre, si no me equivoco, bueno, pues tenéis posibilidades de bonificación a través de Fundaes y para empleado. Y luego también tenéis un código para un 10% de descuento por haber asistido al webinar, que yo creo que es muy interesante y que podéis aprovechar. Os dejamos aquí la URL del programa y no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más. Yo quería, bueno, tenemos tiempo para alguna pregunta más, así que os animo a levantar la mano a través de Zoom y os podemos activar el micrófono y podéis hacer cualquier pregunta a cualquiera de nuestros ponentes. Así que ir pensando y entre tanto quería daros desde Immune las gracias a más de las 80 personas que os habéis conectado y que habéis estado conectados con nosotros hasta el final. Esperamos que haya sido interesante para vosotros y muchísimas gracias, por supuesto, también a nuestros super speakers y muchísimas gracias a todos. Esperamos un par de minutos más para abrir a preguntas que podáis tener. Vale, entre tanto yo tengo aquí alguna que me había preparado, que es, ¿cuál es el...? Yo creo que una pregunta que hemos hecho, que ya hemos respondido, es ¿cuál es el nivel de profundidad o de profundidad en el conocimiento de la tecnología por parte de los abogados? Esa la puedes responder tú. El nivel de profundidad necesario. Sí. Sí, bueno, más o menos es un poco evidente y va en la línea de lo que estabais comentando antes. Hoy en día hace falta un cierto nivel tecnológico, pero el cierto nivel tecnológico es el que te hace usar un ordenador, usar una hoja de cálculo o usar un smartphone de forma que le saques el máximo partido. Entonces yo creo que en ese sentido este nivel de power user sería el suficiente de entender sobre todo la tecnología. Luego una pregunta para Alejandro. ¿Qué cliente tipo se encuentra un abogado experto en este tipo de tecnologías como tú? Bien, eso es viene a colación con lo que decíamos antes. Al final, si decimos que la tecnología nos permite hacer muchísimas cosas, es cierto que hay como un gap de tiempo entre lo que está desarrollando la industria versus lo que está funcionando y lo que requiere asesoramiento. Entonces, muchas veces, muchos proyectos de blockchain no requieren un asesoramiento inmediato porque están simplemente pues trasteando o cacharreando con la tecnología y por eso creo que casi todo lo que está ocurriendo en el sector legal donde se puede dar un asesoramiento directo ahora mismo está en el ámbito de los activos digitales. Como decíamos antes, para mí hay dos pilares fundamentales del sector servicio donde en mi caso personal he tenido más oportunidad de trabajar o colaborar o asesorar y uno es en el ámbito de transaccionalidad e intercambio de activos y el otro que es más reciente en el sentido de que se está institucionalizando más últimamente en el ámbito de la custodia. Y esto es especialmente relevante porque es donde más difícil es aplicar el derecho, ya que, como bien sabemos, sobre todo en la industria financiera, casi toda la regulación viene de cubrir la actividad de los intermediarios. Y en la banca pues siempre hay custodios, siempre hay depositarios y siempre hay agentes que, ya sea con dinero, ya sea con acciones, se encargan de guardar o custodiar activos de una forma o de otra. Sin embargo, el funcionamiento de ese tipo de actividades, tanto de custodia como de intercambio, cambian radicalmente con esta tecnología. Y yo creo que ahí es, a día de hoy, donde más problemática jurídica hay que resolver y donde la mayoría de las regulaciones que o bien se están redactando o bien ya están promulgadas pendientes de entrar en vigor, van por esa línea, ¿no? Entonces, yo recomendaría que si lo que queremos es más allá de la curiosidad sobre la tecnología, lo que queremos es captar clientes que ahora misno tienen necesidades jurídicas, van por ahí los tiros, en mi opinión. ¿Y yo puedo añadir una pequeña cosa? Por supuesto. Siempre pensamos en el perfil del jurista como en la parte normativa y yo siempre digo que no siempre ser jurista o ser abogado implica trabajar en la parte más jurídica. Y quiero romper una lanza respecto a mi módulo, esto es así, ¿no? No, la parte ética, porque hay una parte muy interesante que ha apuntado Juan y que se incluye dentro del desarrollo y es, ya no estamos hablando de blockchain integrado en otras tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, nos hace repensar la parte de los sesgos. Cosas que ya nosotros en el sector legal nos estamos planteando y que como juristas también puede ser interesante en comités de ética, comités de empresa, que necesitan perfiles formados en entender ese código que está por detrás de blockchain con inteligencia artificial o no aplicada, qué planteamiento ético se puede aplicar desde el diseño de la misma tecnología. Entonces, creo que también tienen la capacidad incluso
más allá del asesoramiento desde el punto de vista normativo, cómo avanzar en esta parte de ética desde el diseño. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí, Sara, es un punto súper importante. Y luego también tengo una pregunta que me ha llegado, gracias Miguel Vergara, que me comentabas, ¿no? La diferencia y viene muy al cuento de lo que ha preguntado Cristina, ¿no? Me preguntas qué diferencia hay entre nodos públicos y privados de una blockchain, de una red blockchain, y si esto afecta en algún aspecto legal. Y efectivamente sí que afecta y sí que es un área de trabajo muy, muy bonita. Lo digo así porque Cristina está liderando en Alastria un comité legal con más de 33 entre bufetes y asesorías jurídicas, y uno de los trabajos que hemos hecho en los últimos, os voy a decir, 9, 10 meses, es trabajar con el comité técnico, ¿no? Con lo que sería el comité técnico de Alastria, que es donde tenemos a nuestros expertos tecnólogos, trabajar juntos para definir aspectos de responsabilidad, responsabilidad alrededor de lo que son las infraestructuras físicas, ¿no? Las infraestructuras físicas de una red Alastria. Y esto tiene un espacio enorme de crecimiento porque son matices que nunca hasta ahora se habían necesitado analizar, ¿no? Entonces, una red pública, o cuando hablamos de nodos públicos, es yo me conecto a una red blockchain desde mi infraestructura y sé que en esa red hay otras infraestructuras de otras personas, de otras empresas. En una red privada yo conozco muy bien porque sé con quién me estoy conectando y lo estoy limitando a los que yo conozco. ¿Qué pasa en blockchain? Que si me limito a los que yo conozco, no uso la potencia de la red, ¿no? que permite escalar, que tiene una potencia en una blockchain pública. Y ahí en Alastria llegamos a la conclusión que se puede trabajar en lo que llamamos una red pública permisionada, ¿no? Donde estamos a medio camino entre una red privada de solo unos cuantos a una red pública ampliada a todo el mundo, y donde la infraestructura de cada uno de los socios que está participando se conoce quién la tiene, ¿no? Y ahí creo, Cristina, que hay un espacio precioso de nuevos ámbitos, tanto en mercantil como... Porque luego lo que vamos a poner encima de esa infraestructura, no la infraestructura en sí, pero todos los casos de uso encima, nos dan para trabajar en propiedad intelectual, en mercantil, en fiscal, o sea, en 1000 derivadas de legal, ¿no? Sí, es eso, es identificar, ¿no? Como decíamos, las fricciones legales y las fricciones entre el ordenamiento jurídico y la tecnología, y ir salvándolas. Y efectivamente, o sea, un punto esencial para mí en este momento de desarrollo de la tecnología y de desarrollo de la confianza hacia la tecnología es la red híbrida, público-permisionada. ¿Por qué? Primero, porque tienes una identidad, sabes quiénes están en la red, identificas a los nodos, y segundo, ¿por qué? Porque estableces fronteras de entrada, ¿no? Siempre con absoluto respeto al derecho de la competencia, pero de alguna manera estableces una forma de gobierno, ¿no? De entrada que todos los que entran tienen que aceptar, ¿no? Y ahí entran no solo aspectos jurídicos, por supuesto, pero sobre todo aspectos éticos, ¿no? Éticos. Que al final son, efectivamente. Sí. Es muy interesante este momento en el que nos encontramos. Sí, y ahí combinamos, ¿no? Este comité legal, Cristina, con el comité ético, ¿no? Que para nosotros esa visión holística de la ética, ¿no? Normalización, legalidad y ética, ¿no? Alrededor de esta nueva tecnología es algo que va unido al desarrollo tecnológico, ¿no? No estamos desarrollando tecnológicamente separadamente de estas visiones, ¿no? Al final es una visión poliédrica, con lo cual os animo a hacer este curso porque realmente yo creo que hay una nueva definición de cómo ser abogado, y ahí es bonito, es alcanzar algo más de la profesión y que está llegando. Gracias, Monse. No sé si hay algo, ya nos hemos comido todo el tiempo. Ya nos hemos comido todo el tiempo, efectivamente. Ya hemos respondido a las preguntas que había en el chat, así que de nuevo, daros las gracias a todos por vuestro tiempo y por conectaros, y esperamos que haya sido vuestro interés. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias.